Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Los primeros 6 versículos del capítulo consisten fundamentalmente en reflexiones sobre la mortalidad de los hombres, particularmente que lo bueno y lo malo son iguales en este sentido, que hay un evento para todos y que todos deben morir, y que el estado de los vivos difiere en que tienen la oportunidad y espacio para la esperanza, lo cual los muertos no tienen, y que los muertos no tienen más recompensa en este mundo, y que el amor y odio de ellos y sus envidias ahora han perecido, y que ellos no tienen ninguna porción más para siempre en cualquier cosa hecha debajo del sol. Y luego el hombre sabio perfecciona esas reflexiones sobre el texto en los 3 versículos anteriores, en el consejo que da con 2 detalles. El primero está en los 3 primeros versículos precediendo el texto, que es tener el gozo y el consuelo de las cosas buenas del mundo que Dios nos da en cuanto vivimos, y no hacer como muchos hacen, que con un espíritu codicioso se privan del provecho de lo que ellos disfrutan, y no usan para sus propios consuelos. El otro está en el versículo del texto, ejemplo, con la mayor diligencia y velocidad para realizar la obra que debemos realizar antes de que muramos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Aquí en este versículo, primero el consejo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y en segundo lugar el motivo, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es sobre la primera parte de la que voy a insistir, esto es, las palabras de consejo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y él implicó claramente 2 cosas. Primero, que deberíamos hacer lo que debemos antes de que muramos con la mayor diligencia, que debemos usar nuestro mayor esfuerzo y poner la mayor fuerza para tener ese trabajo hecho. Y número 2, que sea hecho con la mayor velocidad posible. El hombre sabio, cuando dice que lo hagamos según nuestras fuerzas, quiere decir que deberíamos darnos la mayor prisa posible. Esto es evidente por el motivo que figura a continuación. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por tanto, el significado debe ser el de hacerlo con rapidez, mientras que puedas, pues llegará el tiempo en el que no podrás hacerlo. Si esperas hasta que la muerte llegue, hasta que estés en la tumba, será demasiado tarde. Allí no puedes hacer nada. Ningún trabajo o estratagema servirá después de que mueras. Por tanto, la primera doctrina que planteo, de las palabras sobre las que insistiré en este momento, es: las personas deben hacer todo lo que puedan para la salvación. Para aclarar esta doctrina, explicaré primeramente en qué sentido se quiere decir con que las personas deban hacer todo lo que puedan para la salvación. En segundo lugar, mostraré que hay algunas cosas que las personas pueden hacer para la salvación. Y número 3, daré motivos por los que las personas deben hacer todo lo que puedan. La primera cosa que haré es explicar lo que se entiende por las personas deben hacer todo lo que puedan para la salvación. Esto puede ser claramente entendido por la consideración de los detalles a continuación. Hay algunas cosas que están más allá de la capacidad de la naturaleza del hombre, que las facultades del hombre no son capaces, así como comprender a Dios, crear alguna cosa o resucitar a los muertos, o parar el sol en su curso, está por encima de la capacidad del hombre. Está más allá de la capacidad de la naturaleza del hombre hacer muchas cosas que los ángeles pueden hacer. Dios los ha hecho seres que se aventajan en fuerza y son capaces de hacer cosas que la naturaleza humana no es capaz. Hay muchas cosas que ninguna mejora de esas facultades que el hombre tiene podrá ser suficiente. Ellas están más allá de la naturaleza del hombre. Mientras que el hombre sea hombre, no podrá hacerlas. Para que las pueda hacer, él debe ser más que un hombre.
Cosas como esta no están en ningún respecto en el poder del hombre, y por eso tal impotencia como esta lo excusa, lo libra de cualquier obligación. Si un hombre usa esto para abogar que no hace nada que esté encima de la capacidad de su naturaleza, que no puede hacerlo a menos que Dios le dé nuevas facultades, esto es una buena excusa. Es imposible que el hombre tenga la obligación de hacer cualquier cosa que esté encima de la capacidad de su naturaleza, porque su incapacidad para ello viene de Dios. Dios nunca le dio facultades que le permitirían hacerlo, sino que lo creó a fin de que sea incapaz de ello. Génesis 32. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Dios nunca requiere nada del hombre, sino lo que es acorde con las facultades que él le ha dado. Él nunca le pide que haga cualquier cosa que esté por encima de la capacidad de la naturaleza humana. Dios no requiere que el hombre haga aquellas cosas que no puede hacer a menos que tenga la fuerza y capacidad de un ángel, sino que en cada cosa acomoda sus órdenes a la capacidad de la criatura ordenada. Número 2. Hay otras cosas que no están por encima de la capacidad de la naturaleza del hombre, que sin embargo en su estado caído no puede hacer sin nuevos principios, como conocer a Dios, amar a Dios y creer en Cristo, ejercer humildad amable, arrepentirse, ser sumiso, ejercer caridad o realizar alguna acción espiritual o de gracia. Ninguna de estas cosas están por encima de la capacidad de la naturaleza del hombre. Hay otros seres cuyas naturalezas no son capaces de hacer estas cosas, como criaturas brutas, pero la naturaleza del hombre es capaz de ellas. Son proporcionales a las facultades del hombre. Dios le dio al hombre facultades que tiene a propósito, para que pueda ejercerlas en estas cosas. Su facultad de entendimiento le fue dada para que principalmente conozca a Dios, y su facultad de la voluntad principalmente para que ame a Dios y escoja a Dios, y por lo tanto, debemos suponer que sus facultades están equipadas para ese fin. Estas cosas no están más por encima de la capacidad de la naturaleza del hombre que de cualquier acción que un hombre realiza. Y sin embargo, el hombre en su estado caído no puede hacerlas sin nuevos principios. Él puede hacerlas sin ninguna facultad nueva, pero no sin ningún principio nuevo. Antes el hombre estaba en un estado en el que podía conocer y amar a Dios, y de manera similar con cualquier otro principio que tenía. Pero ahora no es así, porque el hombre por la caída perdió esos principios que tenía antes. Por lo tanto, puede decirse que el hombre en su estado actual es totalmente impotente para realizar estas cosas. Está muerto para ellas, y no puede realizarlas mientras permanezca en un estado natural. No más que un hombre muerto realizar actos vitales. Pero el hombre puede ser obligado a hacer estas cosas que en este sentido es impotente. Tal impotencia como esta no lo excusa de dar cuentas. 1. Es porque su impotencia viene de él mismo y no de Dios. Él se lo buscó por su propia acción pecaminosa que cometió cuando no era impotente. Dios no hizo al hombre al principio con esta impotencia. Él le dio facultades que son naturalmente capaces de hacer esas cosas, y no solo eso, sino que Él lo decoró con principios con los que podría realizarlas. Pero Él perdió estos principios por la falta que cometió cuando era libre y no impotente. Y también se debe a que la corrupción que deja al hombre impotente está en la inclinación y voluntad en sí. No es sólo en el entendimiento, sino en la voluntad, y es al estar la voluntad involucrada que se estropeó. No hay nada que excusará al hombre por tener una voluntad perversa. Por ejemplo, el que él no ame a Dios, sino que lo odie, es una cosa ubicada en la voluntad en sí. Si la voluntad del hombre fuese buena, y luego fuese impotente, su impotencia lo excusaría. Pero cuando su impotencia está en la perversidad de la propia voluntad,
eso no lo puede excusar de acuerdo al sentido común del ser humano. Lo que es deliberado es inexcusable. Y puede verdaderamente ser dicho que si el hombre fuera a recibir Cristo, él podría, porque el estar dispuesto sería un recibir. Y si él es inclinado a amar a Dios, él podría, porque su inclinación es de amor. Y sin embargo, también puede verdaderamente ser dicho que el hombre no puede hacer estas cosas sin ninguna adición de principios nuevos, o mientras esté en un estado natural. Número 3. Un hombre no puede realizar ningún acto en absoluto sin Dios. Estrictamente no podemos hacer nada de nosotros mismos, pues nosotros no hemos derivado nuestro ser de nosotros mismos, ni podemos actuar de nosotros mismos, sino que dependemos inmediatamente de Dios a todo momento para que podamos realizar cualquier acto en lo más mínimo. No podemos hacer nada sin el aflujo y concurrencia del poder divino. Sin esto no podemos comer o trabajar o caminar o respirar o levantarnos o sentarnos. Dios debe sostener al hombre en su existencia. Y no solo eso, sino que es Dios quien sostiene la vida y el poder de acción. Y el poder no puede ser puesto en acción sobre ninguna cosa sin aflujo divino. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Daniel 5:23. Al Dios en cuya mano está nuestra vida y todos nuestros caminos. Pero aún, número 4, hay muchas cosas de las que puede propiamente decirse que están en el propio poder del hombre, porque puede hacerlas sin ningún principio nuevo ni facultades nuevas. Hay algunas cosas de las que no puede propiamente decirse que están en el poder del hombre, porque ellas están más allá de sus facultades. Y hay otras cosas de las que no puede propiamente decirse que están en el poder del hombre natural, porque ellas están más allá de sus principios. Pero hay otras cosas que no están ni más allá de sus facultades ni más allá de sus principios. Y de estas cosas puede propiamente decirse que están en el poder del hombre, o en el poder del hombre natural. Pues aunque no puede hacerlas sin asistencia divina, pues no puede hacer nada sin Dios, aún así él puede hacerlas con no más que asistencia común, con no más que esa concurrencia o aflujo. Y porque Dios está presente con cada criatura que ha hecho de acuerdo a las naturalezas que les ha dado, y el hombre que hace uso de su razón y tiene un cuerpo perfecto y sano, está en el poder de caminar o hablar. Él no lo puede hacer sin Dios, pero hay tal asistencia universal concedida al hombre que con desempeños adecuados usados en circunstancias apropiadas, siempre se da el efecto. Así es con todas las acciones naturales. Son las que están propiamente en el poder del hombre. Con acciones naturales me refiero a aquellas acciones en las que la naturaleza del hombre es suficiente. La naturaleza consiste en las facultades y principios de la naturaleza, pero ambas son suficientes para estos tipos de acciones, que han de ser hechas para su salvación. Número 5. Hay muchas de esas cosas para su salvación que están en el poder del hombre. Hay muchas cosas que son necesarias hacerlas para su salvación, y que si fuesen hechas tenderían a promoverla. Hay muchas de esas cosas que deben ser hechas para la salvación del hombre, que están tanto en el poder del hombre como está en su poder hacer cualquier cosa en asuntos seculares. Son acciones tan naturales como las acciones ordinarias del hombre sobre las cosas de este mundo. Serán lo que ciertamente resultará de los esfuerzos propiamente usados. En otras acciones humanas, si un hombre no se esforzase en ellas, no las haría. Pero hay muchas cosas que debe hacerse para la salvación de un hombre que si apenas se esforzase, serían hechas. Hay cosas de este tipo que propuse en la doctrina, cuando digo que las personas deben hacer todo lo que puedan para la salvación. Por tanto, prosigo en segundo lugar a mencionar algunas cosas que un hombre puede hacer para su salvación, y que están en su poder en el sentido que expliqué. Número 1. Un hombre puede abstenerse de la gratificación externa de sus pasiones. Las inclinaciones y principios del corazón
pueden que no estén en su poder, pero su comportamiento externo, en lo que respecta a sus movimientos y acciones ordinarias del cuerpo, está en el poder del hombre. Un hombre puede que no sea capaz de dejar que exista una pasión en su corazón, y puede que no sea incapaz de impedir los movimientos internos de sí mismo, sino que eso se ejercerá en alguna medida, pero aún así, él puede evitar las gratificaciones externas. Así, las personas pueden evitar la gratificación externa de esas pasiones que son de su envidia o venganza. Si un hombre encuentra en sí mismo una disposición vengativa, él encuentra en sí mismo una mala voluntad en contra de su vecino por algún daño que recibió de él. ¿Está en su poder el hacer alguna cosa para vengarse de esa persona o no? Si él ve una oportunidad en la que puede darle a su vecino un disgusto, es de su cuenta y tiene la libertad de querer extender su mano y dárselo o retener su mano. Él no está debajo de la necesidad de la naturaleza el hacer uso de sus manos para este o aquel propósito. Sus manos están al mando de su voluntad. Por eso puede evitar mostrar su mala voluntad en contra de él al hablar en su contra. Él puede evitar decir alguna cosa que manche su carácter o hiera su reputación. Él puede escoger si quiere usar su lengua para este propósito o no. Los órganos del habla son obedientes a las órdenes de la voluntad. Por eso, un hombre puede evitar la manifestación externa de un espíritu de envidia. Puede evitar hacer cualquier cosa que aminore su honra o prosperidad que le parezca. Por tanto, un hombre puede, si quiere, evitar cualquier medio de defraudar o maltratar a su vecino en sus tratos. Así que, aunque tenga gran parte de las pasiones de la codicia, aún puede evitar gratificarla maltratando a otros, por su propio interés. Por tanto, puede evitar inclinarse en busca del mundo de cualquier manera desmesurada. Las personas pueden evitar gratificar externamente esas pasiones que son fuertes y violentas. Puede abstenerse de esas cosas de las que tiene fuerte inclinación. Que un hombre tenga una inclinación violenta como tal, o para tal práctica, o esté fijada para ello, que no pueda evitarlo, no es ningún argumento, sino que simplemente él no querrá evitarlo. Un hombre que tiene un fuerte apetito para bebidas fuertes puede evitar ir a una taberna si quiere. Él puede evitar ponerse un vaso en su copa. No hay imposibilidad en aquellas cosas que no están más allá del poder de la naturaleza. No puede haber nada que carezca para que un hombre evite tales cosas, pero únicamente en que esté dispuesto. Por tanto, una persona puede evitar gratificar una pasión inmunda. Puede evitar actos inmundos. Las manos, pies, ojos y lengua están todos en los actos humanos a las órdenes de la voluntad. Un hombre los usa para este o aquel propósito, o no a su gusto. Todas esas acciones del hombre que son externas o son hechas por los movimientos voluntarios o acciones del cuerpo, son acciones completamente naturales y por tanto deben estar completamente en el poder del hombre. Número 2. Reformar a fondo cualquier curso o práctica viciosa está en el poder del hombre. Un hombre puede en muchos respectos mantenerse lejos del camino de la tentación. Si descubre que alguna llamada particular o asunto muestra ser una trampa para él, y que muchas veces es motivo de su caída en el pecado, él lo puede abandonar. Si descubre que alguna manera de vida particular viene acompañada de tentaciones grandes y frecuentes, él lo puede evitar. O si descubre que algún lugar o compañía son una trampa para él los puede evitar. Un hombre puede, si quiere, evitar mala compañía, aunque sea una gran abnegación en él para hacerlo así. El que no lo pueda hacer no es ningún motivo. Una persona puede mantenerse alejado de objetos de tentación. Puede evitar ir al extremo de lo que es en sí mismo lícito, cuando descubre que es una tentación ir más allá de los límites debidos. Número 3. Las personas pueden realizar tareas externas de moralidad a favor de sus vecinos.
Una persona puede usar todo cuidado adecuado y debido para pagar sus deudas. Puede hacer todo lo que es requerido a fin de prestar a cada uno su deber. Puede dar a todos esa honra y respeto externo que es de su deber. Pueden dar a cada uno sus debidos respetos en sus varias estaciones y relaciones. Dar lo que deben dar a sus vecinos está en el poder de las personas. Pueden ser liberales y estar de manos abiertas, y plenamente lograr alcanzar la regla del Evangelio cuanto a lo que es externo en actos de caridad y amabilidad mutua y utilidad. Ellos pueden hacer el bien a aquellos que los odian y los usan con desprecio. Número 4. Las personas pueden examinar las Escrituras. Las personas tienen en su poder tanto el leer las Escrituras como leer una canción o una historia. No está más fuera del poder del hombre ver y juntar las letras y sílabas escritas en la Biblia que aquellas que están escritas en cualquier otro papel. Y puede prestar atención a lo que leen y tomar nota de ello. Pueden darse cuenta de las doctrinas que son enseñadas en la palabra de Dios y de sus tareas requeridas y de los pecados prohibidos. Ellos pueden tomar nota de las amenazas que hay ahí por el pecado y cuáles son las promesas de la obediencia. Pueden darse cuenta de los relatos que hay de juicios que Dios ha ejecutado por el pecado y las manifestaciones de su ira contra hombres impíos. Pueden darse cuenta de las misericordias que Dios ha concedido a su pueblo y de las recompensas que ha dado por la obediencia. Pueden esforzarse adecuadamente por entender las Escrituras. Pueden tomar nota de su rumbo y diseño, pueden indagar en ello. Número 5. Las personas pueden atender a todas las ordenanzas. Pueden guardar externamente el sábado de una manera estricta, pasando el tiempo en ejercicios de la religión. Pueden ir a las reuniones, pueden prestar atención y seguir con la oración pública. Pueden dar atención a lo que la palabra de Dios dice cuando es predicada. Ellos pueden tomar buena nota de lo que se dice. Pueden darse cuenta de lo que es adecuado para sus casos. Pueden dejar de ponerse a mirar alrededor e impedir dormirse. Y pueden atender a todas las otras ordenanzas de la religión. Número 6. Las personas pueden usar la lengua para el propósito de la religión. Ellos no están bajo necesidad de usarla solo en conversaciones vanas. Pueden hablar de las cosas de la religión. Pueden pedir consejos sobre los asuntos grandes de sus preciosas almas. Número 7. Las personas tienen en gran medida el control de sus pensamientos. Nosotros no tenemos completamente el control de nuestros pensamientos por naturaleza, pero tenemos en gran medida el poder de quitar el pensamiento de un objeto y fijarlo en otro. Las personas tienen ese poder de evitar residir en sus pensamientos y rumiar sobre objetos pecaminosos, y cuando tienen sus imaginaciones sobre tales objetos, ellos pueden romperlos y convertirlos en algo que sea más adecuado que pensar. Ellos pueden evitar complacer y alimentar sus pasiones y apetitos ilícitos en sus imaginaciones. Pueden negarse a tener el placer de gratificaciones pecaminosas en continuos pensamientos fijados, y cuando llegan a ellos sin darse cuenta, pueden revisar y restringirlos. Un hombre puede evitar residir en cosas mundanas en días de sábado. Puede retirar sus pensamientos cuando se distrae en el momento de la adoración divina. Un hombre tiene ese poder de sus pensamientos, que puede meditar en cosas divinas. Cuando los ministros exhortan a que las personas consideren el final de ellos, que consideren la eternidad que está delante de ellos, que cuán terrible es la miseria eterna, y el echarse en sus lechos de muerte frecuentemente en sus pensamientos, y el ponerse delante del trono de juicio de Dios. Ellos no los están exhortando a lo que no pueden hacer. Las personas pueden retirar sus pensamientos de objetos mundanos, y pueden ponerse de vez en cuando a pensar del juicio, de la muerte y de la eternidad. Ellos pueden muchas veces quedarse solos, lejos del ruido y asuntos del mundo, y conversar con sus propios corazones, y pensar en sus pecados y en sus agravaciones
como también de sus peligros y miserias y de una necesidad por interesarse en Cristo. Aunque sea difícil mantener los pensamientos fijados por mucho tiempo en estos asuntos, aún así podemos pensar en ello, si queremos, y aunque muchas veces puedan distraerse, aún así podemos recordarlos. Algunos tienen más control sobre sus propios pensamientos que otros. Sin embargo, todos tienen en una medida poder sobre sus pensamientos. Número 8. Las personas pueden apartar un tiempo adecuado proporcionado para estas cosas. Ellos son capaces de gastar tanto tiempo leyendo las Escrituras como deben y gastar tanto tiempo en las tareas de la oración y meditación solemne como es requerido de ellos. Número 9. Las personas pueden aprovechar la asistencia divina dada. Si Dios se está esforzando por su espíritu, ellos pueden observar sus movimientos e influencias y caer en ellas. Cuando impresiones son hechas por palabra o providencia, ellos pueden mirar para que no las descarten. Ellos son capaces de evitar lo que podría desviar sus mentes. Ellos pueden hacer aquello que tendería a continuarlo y promoverlo. Pueden tener cuidado para no apagar el espíritu o entristecerlo por algún pecado. Existe tal cosa como una apreciación de los movimientos e influencias del Espíritu de Dios que el hombre es capaz de tener naturalmente. Y en último lugar, ellos pueden poner fuerza en estas cosas como en otras cosas. Las puede hacer con el mayor esfuerzo. Puede acudir a las Escrituras, en que las lee y las examina, y puede indagar en ellas y aplicarlas para sí mismo con gran diligencia. Puede con gran diligencia acudir a la palabra predicada y afanarse con gran diligencia en no distraer su mente en los momentos de adoración divina. Puede usar gran diligencia en vigilar contra el pecado, tentación y luchar contra la corrupción. Puede usar gran diligencia en la oración a Dios. Hay tanto espacio para que un hombre ponga su fuerza por su alma y ejerza lo máximo de sus facultades en estas cosas, como lo es para otras cosas, como también para ingeniárselas para obtener el mundo, como también al manejar cualquier asunto secular. Todas estas cosas y otras que podrían ser mencionadas que las personas pueden hacer, que están propiamente en el poder del hombre, como está en el poder del hombre trabajar o el ocuparse de sus asuntos seculares. Pues todas estas cosas consisten en acciones naturales, tanto como estas cosas que terminan totalmente en cosas del mundo. Antes de proceder a los motivos, tomaré nota de objeciones que pueden ser hechas contra lo que ha sido dicho sobre este segundo cuadro, donde he demostrado las cosas que las personas pueden hacer para la salvación. Primera objeción. Algunos pueden objetar y decir que ¿acaso no nos es enseñado que los hombres perversos están debajo del poder y dominio del pecado y son esclavos de sus pasiones? Nos es enseñado que los hombres perversos están vendidos al pecado, que son los cautivos del diablo y perfectos esclavos del pecado. ¿Cómo entonces es que puede ser dicho que está en el poder del hombre el evitar las gratificaciones de sus pasiones? Que si él tiene la libertad de gratificar sus pasiones o no, gratificarlas según le plazca, ¿cómo entonces puede decirse que él está absolutamente debajo del dominio de sus pasiones y perfectamente esclavizado? Primera respuesta. Un hombre no está debajo del dominio del pecado al ser incapaz de evitar gratificar sus pasiones cuando él quiere y se esfuerza, sino por la influencia que el pecado tiene sobre la voluntad y esfuerzo en sí. El dominio del pecado no consiste en forzar a los hombres a gratificar sus pasiones contra sus voluntades, sino al llevarlos a querer. Que un hombre esté absolutamente debajo del dominio del pecado no sostiene en lo más mínimo que un hombre no pueda evitar la gratificación externa de tal pasión. Deje que lo desee e intente, como nunca. El pecado no tiene dominio de esa forma, sino por la influencia que tiene directamente en la propia voluntad. Como por ejemplo,
Cuando un hombre está debajo del dominio del deseo por la embriaguez, esa ansia no lo priva del poder de actuar a su propio placer, y no causa sino el que él siga sus propias inclinaciones, y haga como le plazca, así como otros hombres. Su deseo no lo priva de ese poder natural para mover sus manos de acuerdo a su propio placer, así como otros hombres. No fuerza sus manos a tomar licor fuerte y a ponérselo en su boca, cuando su voluntad le ordena lo contrario, y cuando al mismo tiempo desea y quiere dejarlo, y odia entrometerse, sino que su deseo tiene dominio sobre él por la influencia que tiene sobre su voluntad al hacerle querer tomarlo. La manera en la que el pecado tiene la posesión y dominio del hombre es al tener dominio de él corazón, de modo que el hombre no es inclinado a nada más que al pecado. Tiene ese dominio sobre sus afectos y elecciones, de modo que hace con que amen el pecado, y lo escojan, y lo desean, y lo desempeñan, y no que les hace cometer actos externos de pecado, a pesar de que se esfuercen verdaderamente por lo contrario. Si una vez el pecado desata su dominio sobre la voluntad, el pecado desatará su dominio sobre el hombre. El dominio de la gracia consiste primariamente en el poder que tiene en la voluntad. Salmo 110, 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Lo mismo ocurre con el pecado. Número 2. Los hombres naturales que están debajo del dominio del pecado no pueden hacer nada más que pecar. Pero eso no aduce que no puedan evitar actos particulares de pecado externos. El hombre no puede evitar el pecado en general. No puede evitar los pecados del corazón, como la enemistad contra Dios e incredulidad, los cuales son los grandes principios de todo pecado. No puede sin ningún principio nuevo evitar que prevalezcan. No puede evitar los ejercicios internos de estos pecados, sin que su corazón sea cambiado. Ni puede evitar el pecado en general en su comportamiento externo, porque hay pecado en todo lo que un hombre hace, y por eso está debajo del dominio del pecado. Pero aún hay maneras particulares de pecado que un hombre puede evitar. Hay maneras particulares de pecado que muchos hombres naturales, de hecho, evitan, aunque todos estén debajo del dominio del pecado. Hay muchos hombres que sí evitan una manera de embriaguez. Hay muchos hombres que sí evitan una manera de fornicación. De modo que un hombre, el que esté debajo del dominio del pecado, no alega en lo más mínimo que no esté en su poder evitar las gratificaciones externas de apetitos carnales. Aunque un hombre no pueda evitar el ejercicio de la incredulidad y de un amor propio desordenado, y de tales principios primarios del pecado, no obstante, él puede evitar la gratificación externa de pasiones particulares con el fin de vivir una vida externamente irreprochable e inofensiva. Número 3. La esclavitud al pecado no aparece al hombre ser forzado a pecar en contra de su voluntad, sino al hacer con que haga lo que la conciencia y razón correcta declaran que será para su propio daño. Los hombres, al ser esclavos del pecado, hacen lo que es para sus propias miserias. Ellos se deshacen a sí mismos, y sin embargo no pecan contra sus propias voluntades. Por eso el hombre sabio dice que ellos aman la muerte. Proverbios 8:36. Y Dios les dice a los hombres que Él pone delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que puedan escoger. Deuteronomio 30, 15 y 19. Los hombres son de tal manera esclavos del pecado que se apresuran a hacer cosas en contra de sus conciencias, y a veces en contra de grandes convicciones de la conciencia. La conciencia les dice que están terriblemente expuestos por ella, pero aún así no son forzados, sino que cuando cometen actos externos de pecado, conocidos, ellos escogen cometerlos. La razón correcta les dice que lo que hacen no es lo mejor para ellos, sino que tiende a deshacerles
y puede que a ciertos intervalos en que ellos lo consideran y se vuelven sensibles, el estar tan esclavizados los llevan aún a continuar, pero aún así no son forzados, sino que escogen continuar. Que ellos amen continuar no va en contra de sus voluntades, aunque sea en contra de sus razones, cuando son ejercidas correctamente. En esto aparece la esclavitud de los hombres al pecado, que el pecado ciega tanto la razón y les saca los ojos de ellos, que hace con que se dispongan a servirse a sí mismos, así como los filisteos le sacaron los ojos de Sansón y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Segunda objeción. Algunos pueden objetar que esto es contrario a la experiencia de que algunos hombres parece que desearían poder reformarse y hacer grandes esfuerzos para conseguirlo, y no obstante continuar en el pecado. 1. Los hombres pueden parecer dispuestos y deseosos de reformar una práctica viciosa y considerar el asunto en lo general, y a pesar de ello, cuando se trata de las prácticas particulares, no están dispuestos. Cuando consideran sus cursos viciosos en lo general, ellos pueden estar en cierta medida sensibles de que esos cursos tienden a ser grandemente de desventaja para ellos, de que tiende a darles desventaja temporal, a arruinar ese crédito de entre los hombres, y tiende a poner en peligro sus almas. Y por lo tanto, cuando ellos solo consideran sus cursos viciosos en lo general, ellos pueden que deseen abandonarlos, pero cuando se trata de los cursos particulares, ellos no están dispuestos. Por ejemplo, si le fuese propuesto a un borracho, si es o no de su elección gastar el resto de su vida en la embriaguez, él puede enseguida responder que no, y considerar la vida de embriaguez solamente de una manera general. Puede que no la escoja. Podría temer al pensar tal cosa, porque si él viviera en este pecado hasta que muera, lo llevaría al infierno. Pero aún así, cuando se trata de las acciones particulares de bebida excesiva, él las elige. O cuando una tentación viene, él escoge un acto, un tanto, y en otra tentación escoge otro tanto, y otro más después, y así adopta las acciones una a una, y puede que llegue a escoger lo suficiente para llenar su vida, y hacer de toda su vida una vida de embriaguez. O si le es propuesto el escoger vivir 10 años más en la embriaguez, él podría pensar que él no escogería de ninguna manera vivir 10 años más en ese pecado, pero a la hora de los actos individuales, él escogerá los suficientes en cuanto las ocasiones lo permitan, para llenar esos 10 años. Así pasa con todas las personas viciosas. Aunque parezcan que se lamentan al considerar sus actos viciosos en lo general y desearían poder reformarse y esmerarse, sin embargo, ellos voluntariamente dan sus consentimientos a todos los actos particulares que cometen. Ellos no cometen ninguno en contra de sus voluntades. El hombre parece estar deseoso de abandonar sus vicios, pero aún así, cuando llega la ocasión, no consiguen estar dispuestos a evitar los actos particulares. Número 2. Los hombres pueden parecer estar muy dispuestos a evitar actos viciosos a cierta distancia, y no obstante, no estar dispuestos cuando se acercan. Los que parecen desear que podrían reformar sus prácticas malas, están dispuestos cuando miran desde lejos a los actos de vicio, y sin embargo esas mismas personas cuando se acerca el momento y la ocasión que ahora se ofrece, y la tentación está ahora delante de ellos la escogen y se fijan en ella, y pueden que tengan una oposición interna de conciencia, pero no de voluntad. Sus voluntades está pasando por encima, y puede que, cuando eso se ha hecho, el hombre escoja evitar otros actos, pero todavía está dispuesto desde lejos, y cuando se acerque, su voluntad será convencida y conquistada, y así a cada cierto tiempo, de modo que esto no argumenta que los hombres no pueden evitar las gratificaciones externas de sus pasiones si quisieran, si lo eligieran. Tercera objeción.
Una tercera objeción puede ser de esa situación del apóstol en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Primera respuesta. Esto es verdad de los ejercicios y movimientos internos del pecado en el corazón. Pero esto no es de lo que estoy hablando. No es de esto de lo que afirmo que está en el poder del hombre. No está en el poder de un hombre el impedir los ejercicios de corrupción. Aunque haga mucho para restringirlos, no podrá impedirlos completamente. Pero de lo que estamos hablando es de las gratificaciones externas de las pasiones de los hombres y apetitos carnales. Puede que no esté en el poder de un hombre impedir las agitaciones de un mal espíritu hacia su enemigo, pero está en su poder el querer vengarse de él externamente o no. Todos los cristianos encuentran razón para decir como el apóstol, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y que cuando hacen el bien, oran a Dios, lo sirven en los ejercicios de la gracia con el fin de glorificarlo, sus males está presente con ellos. Luego surge la corrupción, después mundanería y orgullo, y muchas cosas malas se desplegarán. Cosas como estas no están en el poder del hombre impedirlas, aunque pueden hacer mucho para controlarlas y restringirlas. Estas cosas parece ser especialmente a las que el apóstol se refiere. El apóstol encontró un cuerpo de muerte dentro de él mismo que le hizo decir como dijo y le hace clamar como clamó en el versículo 24. Oh hombre miserable que soy, odio lo que hago. Cuando el apóstol dice que hace el mal que no quiere, él habla de algo que encuentra en sí mismo de vez en cuando. Pero el apóstol no quiere decir que de vez en cuando, en contra de su voluntad, gratificaba sus pasiones y apetitos carnales en los actos externos, sino que era el funcionamiento interno de la corrupción del mal que estaba presente con él cuando él quería hacer el bien. Segundo, cuando el apóstol dice, cuando quiero hacer el bien, el mal está presente conmigo, puede entenderse que esta es la voluntad o inclinación de su parte espiritual. El apóstol parece que está refiriéndose principalmente a los ejercicios internos de la corrupción, pues a veces puede ser verdad, en cierto sentido, de los cristianos, en cuanto a las acciones externas, que el mal que no quieren hacer, eso hacen. Pero entonces debe ser entendido que el mal que no quieren hacer, cuando son ellos mismos, se refiere al mal que no quieren hacer como santos, no como hombres. Es decir, está en contra de la voluntad de la parte espiritual. El apóstol está aquí exponiendo cómo los cristianos tienen dos principios opuestos, carne y espíritu, la ley de los miembros y la ley de la mente, que están opuestas la una a la otra. La voluntad de la carne es contraria a la voluntad del espíritu, como Cristo dice en Mateo 26:41. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol dice aquí, en este contexto, que él se deleita en la ley de Dios según el hombre interior, pero él vio otra ley en sus miembros que hace guerra contra la ley de su mente, y le hace prisionero de la ley del pecado que está en sus miembros. Romanos 7, 22 y 23. De modo que si extendemos las palabras del apóstol a acciones externas, el significado debe ser que él hacía el mal cuando era contrario a la voluntad de su espíritu, o contrario a la ley o deseo de la mente. Y el contexto lleva claramente a esta interpretación. Cuarta objeción. ¿Cómo puede ser dicho que está en el poder del hombre hacer todas esas cosas para su salvación, cuando a menudo se nos dice que los hombres nunca serán exhaustivos en el uso de los medios, a menos que Dios los despierte? Ha sido afirmado que está en el propio poder del hombre exhaustivamente reformar sus vidas de pecado, y cuidadosamente evitar y vigilar contra la tentación, y el poder examinar las Escrituras, y diligentemente atender a todas las ordenanzas, y meditar en cosas divinas, y poder gastar un proporcionado tiempo adecuado en estas cosas,
y poner sus fuerzas en ellas, y ser violentos en ellas. Pero si esto es verdad, ¿por qué es dicho que es necesario de despertamientos a fin de que las personas hagan estas cosas, y que nunca las harán exhaustivamente sin despertamientos? Pues los despertamientos vienen de Dios, y no los tenemos en nuestro propio poder. Respuesta. El hecho de que las personas nunca harán estas cosas sin despertamientos no sostiene que no puedan. El hecho de que las personas nunca harán estas cosas sin despertamientos muestra la necesidad de un despertar para hacer que estén dispuestos, pero no muestra la necesidad de un despertar a fin de dar poder. Dar voluntad y dar poder son cosas diferentes. Puede que un hombre tenga en su poder el hacer una cosa que nunca tiene la voluntad de hacer. Está mal argumentar del defecto de la voluntad para el defecto del poder. Que una persona perezosa nunca tenga la voluntad de trabajar, no argumenta que no sea capaz de trabajar. Los hombres están opuestos a esforzarse por la salvación. Ellos tienen esa pereza y estupidez e interés por otras cosas que hace necesario un despertar para hacer con que tengan la voluntad de esforzarse para la salvación, pero ninguna necesidad en absoluto para darles poder. Tengo insistido bastante tiempo en esta cosa porque las personas son muchas veces propensas a hacerse ilusiones de que no pueden reformar sus pecados, de que no lo tienen en su poder a menos que Dios les ayude, y así echan toda la culpa a Dios, y tranquilizan sus propias conciencias con esa excusa. Ellos vanamente se hacen ilusiones de que como sus pasiones son tan fuertes, no pueden restringirse, y por eso parecen considerarse en gran medida inexcusables para continuar en sus malicias. Así ellos se excusarán por sus ociosidades y negligencia de la salvación, de que no tomarán más cuidado y no serán más exhaustivos. Ellos dicen que no pueden hacer más nada, que no pueden esforzarse de sí mismos, que no pueden esforzarse a menos que Dios los despierte, y así parecen echar la culpa de sus irrazonables perezas viles y negligencia a Dios, como si todo se debiera a Él. Es verdad que no pueden esforzarse de sí mismos para la salvación, ni nunca pueden obrar de sí mismos, pero ellos tienen en su poder esforzarse para la salvación como tienen que esforzarse para otro bien. Tercera sección. Ahora paso en siguiente lugar a los motivos por que las personas deben hacer todo lo que puedan para la salvación. Primero, porque la salvación es de tanto valor que vale la pena que un hombre haga todo lo que pueda para obtenerla. La salvación es tan grande, un logro tan glorioso, que vale la pena que un hombre haga lo máximo todos los días, durante toda su vida en el uso de todos los medios adecuados para que lo logre. Es verdad que sería una vida ardua. Los pecadores están listos para objetar en contra de ello, y piensan que es demasiado para ellos entregarse y hacer lo máximo que puedan en cada tarea por mucho tiempo, especialmente durante todas sus vidas, continuamente manteniendo una vigilancia estricta sobre sí mismos, y mantener una lucha constante por sus inclinaciones más fuertes, y negar cada una de sus pasiones, y a todo tiempo abstenerse de gratificarlas en lo más mínimo, y de que día tras día deban poner sus fuerzas por una continua aplicación de las tareas de la religión y medios designados de gracia, de que deberían luchar continuamente en oración y luchar al leer y examinar las Escrituras, de luchar por sus pensamientos y restringir los inicuos e inadecuados, de que ellos deberían luchar en guardar el sábado en público y privado, y luchar en meditar sobre las grandes cosas de la religión, y luchar en atender a las tareas públicas, luchar en oír y perfeccionarse en la palabra, y luchar en todas las ramas de sus tareas para sus vecinos, y luchar contra sus perezas, y contra todas sus corrupciones, y contra toda tentación. Esto parece una cosa difícil para el hombre, el aguantarlo por mucho tiempo, especialmente durante toda la vida, y nunca darse el respiro de tal curso. Es de hecho una vida muy dolorosa y ardua, y al hombre le parece ser un tipo de vida agotadora e incómoda. Les parece una carga muy grande para que cualquier hombre tenga la voluntad de someterse. Ellos podrían hacerlo por un poco de tiempo, pero parece demasiado gastar sus vidas enteras en ello. Pero de hecho,
Vale bien la pena cumplir con todas estas cosas por un logro tan grande. La salvación es una bendición tan grande que será compensado ricamente por ello. Si las personas obtuvieran la salvación, ellos no se arrepentirán aunque hayan gastado todas sus vidas en tal curso. Ellos verán que son ricamente compensados, y que todos sus dolores no es nada comparado con tal logro. Si obtuvieran la salvación, ellos en toda probabilidad serán ricamente compensados por el consuelo que tendrán en este mundo. Cuanto más cuando lleguen a disfrutar de la felicidad del cielo. Qué poco tiempo en el cielo compensará por todo. ¿Cómo es la vida valorizada por los hombres? ¿Cuánto harán los hombres por la vida? Pero qué valioso es de hecho la vida eterna. 1 Corintios 2:9. Que ojo no ha visto, ni oído escuchado. Segundo motivo por el que los hombres deberían hacer todo lo que puedan para la salvación. Es porque la salvación se trata de una necesidad. Muchas otras cosas son consideradas de gran valor, pero aún así no son cosas de absoluta necesidad. Un reino terrenal es visto como algo de gran valor, pero no es de ninguna necesidad que el hombre lo haga. Ellos pueden vivir y vivir cómodamente sin ese reino. El saber humano es una cosa de gran valor, pero no es de absoluta necesidad. Pero la salvación no es sólo infinitamente valiosa, sino que es de absoluta necesidad. No existe nada que necesitemos más, y de hecho no existe nada por lo que estemos en absoluta necesidad, aparte de esto. No tengo absoluta necesidad de comida o ropa, o de la preservación de nuestra vida temporal. Puede que estemos sin estas cosas y aún así no estemos deshechos. Pero no es así con la salvación. Estamos en absoluta necesidad de ella. Nadie puede proferir cómo de necesario es, en la situación que estamos, la salvación de nuestras almas. Y por eso deberíamos hacer todo lo que podamos por ella. Los pecadores están preparados para objetar en contra de lo fatigoso y de lo desagradable de semejante camino, que si ellos tuvieran que cumplir con ello, ellos tendrían que soportar tanto dolor, tendrían que molestarse tanto, tendrían que perder tanto, tendrían que someterse a tanto. ¿Cómo soportarán negarse, siempre negarse, y abandonar tales pasiones que son tan dulces para ellos, y que aman tanto? ¿Cómo podrán soportar negar sus placeres que los otros, que sus vecinos y compañeros tienen? Y que si ellos cumplieran con esta dirección, ellos no ven cómo tendrían más consuelo en sus vidas. Pero ¿cuál es la finalidad de todo eso, mientras que la salvación sea algo que deba ser obtenido? ¿De qué vale hablar de las maneras de estar molesto y desagradado, con tal que debamos tener la salvación? No dejará que perezcamos por toda la eternidad. No existe nada que luche contra la perdición eterna. Debemos hacer lo que se requiere para que escapemos de esto. ¿Quién puede pensar en ser atormentado en cuerpo y alma bajo la pura y desatada ira de la omnipotencia enfurecida? No existe ningún hombre vivo que pueda sostenerse bajo tal pensamiento, o que pueda subsistir bajo semejante expectación. No habrá ninguna consideración que equilibrará esto. No servirá poner nada en la balanza con la perdición eterna. Será esa consideración de que es eterna, engulle todo inmediatamente. Hace que todas las cosas no sean nada. Mateo 16:26. ¿Qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 26:24. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Tercer motivo. Que la salvación es para que sea obtenida por el uso de medios. El poder de Dios es suficiente para hacerlo absolutamente, sin ningún medio, y que cuando medios son usados, no hay eficacia natural en ellos. No está en los medios. Nosotros no somos capaces de obtener la salvación por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, pero aún así, esta es la manera designada para que un hombre obtenga la salvación. Aunque sea Dios que inmediatamente conceda la bendición, sin embargo, es la voluntad de Dios preparar al hombre para esta bendición de esta manera. La salvación es una cosa para la cual Dios ha designado que nos esforcemos, para que demostremos el valor que tenemos por ella y el sentido de importancia que tenemos de ella, de esta manera.
Dios ordena que luchemos para que entremos por la puerta estrecha, y que busquemos la salvación con todas nuestras fuerzas, y que hagamos todo lo que esté en nuestro poder. Proverbios 2, 2, 3 y 4. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia, si como a la plata la buscas, y la rebuscas como a tesoros. Aunque no podamos salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas, con todo, la salvación es un galardón para el cual Dios ha establecido que corramos. Por tanto, viendo que el galardón es tan bueno y es una cosa tan absolutamente necesaria, deberíamos entregarnos al máximo para que podamos vencer en esta carrera y así ganar el premio. Cuarto, debemos hacer todo lo que podamos para nuestra salvación, porque su obtención viene acompañada de tantos impedimentos y obstáculos que sólo muy pocos la obtienen. La mayor parte del mundo no disfruta de la revelación de una salvación que debe obtenerse, pero cuando digo que sólo pocos la obtienen, me refiero a aquellos pocos que la conocen, y sí la obtendrían. Hay tantas cosas en el camino que pocos las superan. Aquellos que nunca lo intentaron pueden pensar que es una cosa fácil ser salvado, pero otros encuentran dificultades innumerables en el camino. Hay tanta oposición de un corazón desganado, vago, carnal, orgulloso, autosuficiente, y oposición del poder de las tinieblas, y de tantas trampas en cosas mundanas, en placeres mundanos, en aflicciones mundanas, y en todas las circunstancias mundanas, y de los hombres del mundo, que sólo unos pocos la conquistan, sólo unos pocos superan estas montañas. Todos ellos desean llegar a la tierra placentera, de seguridad y felicidad que está más allá de ellos, pero tan altas y grandes son las montañas que la mayor parte permanece y perece en este lado de ellas. Qué pocos soportarán el dolor que es necesario para superarlas. Muchos lo intentan y suben la colina un poco, y les resulta tan difícil que aumentan en desánimo y vuelven a bajar. Algunos son inconstantes, y las veces que suben en un momento son las veces que bajan en otro, y así, en lo general, no llegan más cerca de la salvación. Qué pocos son los que se disponen de esa manera seria y laboriosa, y con esa constancia y perseverancia para conseguir pasar estas montañas. Cuando nosotros, por lo tanto, vemos que muchos fallan en este intento, y perecen, y nunca lo consiguen, tantos de todo tipo y grados, y sólo muy pocos tienen éxito, ciertamente debemos hacer con que hagamos lo máximo que podamos. Mateo 7:14. Estrecha es la puerta, y angosto el camino. Lucas 13:24. Porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. 5. Debemos hacer todo lo que podamos para la salvación, porque pronto vendrá el tiempo, y no sabemos cómo de pronto llegará, en que no podremos hacer nada más hacia nuestra salvación. Pronto vendrá la hora en que nunca podremos hacer nada más que tenga tal tendencia, o pueda de alguna manera promover este objetivo. Ahora, si tenemos la sabiduría de consultar con nuestra propia felicidad, nosotros haremos muchas cosas que tendrá esta tendencia. Ahora podemos idear cosas que nos den grandes ventajas para esto. Ahora sabemos muchas cosas que podemos hacer para que nos ayude en esto. Pero vendrá el tiempo en que no habrá más obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y pronto vendrá este tiempo. Es un tiempo limitado que fue designado, y nosotros no sabemos cómo de corto es. Dios ha cubierto nuestro reloj, y podemos hacer todo lo que podamos hacia nuestra salvación mientras ese reloj esté funcionando, y no sabemos lo poco que le queda. Puede que ya haya llegado para algunas de las almas perdidas. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Aplicación 1. Permita que esta doctrina ponga a aquellos que están buscando la salvación a examinarse, cuanto a si están a camino de hacer lo que puedan. Hay muchos tipos de buscadores. Hay algunos que son completamente negligentes de la preocupación por sus almas, y están yendo por caminos de pecado, pero que todavía puede decirse que están buscando la salvación. Ellos tienen un tipo de creencia, o al menos una sospecha, de que existe un cielo y un infierno, y ellos tienen la intención de tener sus pecados perdonados,
y de tener hechas las paces con Dios, antes de que mueran, y están haciendo algo por ello, aunque de una manera pobre y frívola. Que cada uno que esté buscando que sea salvado, indague cómo es con él. Ya has oído los motivos que hay para que las personas hagan lo que esté en sus poderes para que sean salvados. ¿Estás tú buscando la salvación de esta manera? Aquí no estoy preguntando si haces o no aquellas tareas que no están en tu poder, o que no puedes hacer con solo asistencia común, sino si haces o no aquellas cosas que están en el poder natural del hombre, hacerlas con no más que asistencia común. Si haces aquellas cosas que es suficiente con poderes y principios naturales, y que realmente eres tan capaz de hacerlas como eres capaz de trabajar o llevar a cabo tus asuntos ordinarios. No indago ahora lo que Dios hace por ti, en aquello que eres solamente pasivo, pero mi indagación es sobre tu parte, de lo que tú puedes hacer por ti mismo, en aquello que puedes hacer de tu poder natural propio. ¿Eres minucioso al hacer esta parte? Aquí pueden haber algunos que pueden estar dispuestos a objetar y decir que no es de ser esperado, porque nunca nadie hizo todo lo que podía para la salvación. Primera respuesta. Mi indagación no se trata de si tú haces lo que puedes para la salvación en cada acto singular, sino de si estás a camino de hacer lo que puedas, de si estás en ese camino en lo general, o si no estás de una forma a descuidar de hacer lo que puedas. Una persona puede estar a camino de hacer lo que pueda, o puede estar de una forma a no descuidar de hacer cualquier cosa que pueda, y no obstante, puede que no haga lo que pueda para la salvación en cada acto singular. En algunas ocasiones puede que no esté tan atento como podría, de su propio corazón. Puede que no ejerza todo lo posible en cada oración y cada petición. Él puede a veces fallar en hacer lo que podría hacer para resistir su pereza y su mundanería. Puede ser dicho que él hace todo lo posible a cada momento, y no obstante, podría ser verdaderamente dicho que no tiene la intención de descuidar nada de lo que puede hacer. Pero en lo general puede que sea dicho de él que es minucioso en esta obra de buscar la salvación, y que él lucha en buen fervor, y se dispone todo lo posible. Por lo tanto, lo que ahora te presento no es si miras hacia atrás y puedes ver que has fallado en hacer todo lo posible en algunos actos particulares, si nunca tienes ningún tiempo en que un espíritu indiferente en cierta medida prevalece. No es que las personas son excusables por no hacer todo lo que puedan hacia la realización de sus tareas en cualquier acto o en cada momento, y que cada momento los hace excusables delante de Dios. Pero esto no es lo que pretendo aquí, sino que lo que ahora propongo para tu autoexamen es si tu modo general y curso es el de tener la intención de hacer todo lo posible o no para tu salvación. Cada uno que falla en esto, falla en ser minucioso en la obra, y hasta aquí puede decirse que es negligente en su modo de buscar. Si este es o no tu objetivo firme y ferviente, hacer todo lo posible que está en tu poder para que seas salvado. Un hombre que no llega a esto hasta este momento falla en ser sincero y de tener buen fervor en esa indagación. ¿Qué debo hacer para que sea salvado? Porque al mismo tiempo que él pregunta ¿qué debe hacer?, él no tiene la voluntad de hacer todo lo que sea dirigido a hacer. Él hace la pregunta con un tipo de reserva. Cuando una persona hace esa indagación, ¿qué debo hacer para que sea salvado?, existe una pretensión en ella de estar dispuesto a hacer cualquier cosa que se les dirija que puedan, y por lo tanto, si no están dispuestos, no son serios en la indagación, porque preguntan por dirección sin una preparación para seguir la dirección cuando les sea dada. Cuando el apóstol en el capítulo 9 de Hechos, versículo 6, clama, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?», él iba en serio con esa indagación. Demostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que estuviera en su poder. Él hace como si le diera a Cristo un impreso para que describa lo que le plazca. Así, cuando en Hechos 16:30 el carcelero pide por una luz y se precipita a entrar temblando, se prostró a los pies de Pablo y Silas, diciendo, «¿Qué debo hacer para ser salvado?».
Eso demuestra que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa y todo lo que estuviese en su poder. A continuación, en esta parte de la doctrina podemos aprender 3 señales de que las personas están a camino de hacer todo lo que puedan para la salvación, para que mejor juzgues si tú estás o no a camino de hacer todo lo que puedas. Indaga más particularmente. 1. Si hay o no ninguna pasión en absoluto que es de tu costumbre gratificarla voluntariamente en cierto grado. Hay muchas pasiones, muchas disposiciones malas en el corazón. Considera ellas particularmente y examínate a ti mismo cuanto a todas ellas, si es o no tu manera y costumbre gratificarlas en algún grado, en alguna acción voluntaria u otra. Alguna manera en tus acciones externas y comportamiento, o en tus pensamientos e imaginaciones. Todas las acciones voluntarias están en tu poder, sean ellas externas, o aquellas en que los órganos del cuerpo son usados, o sean ellas solamente en pensamientos. Y si es de tu costumbre gratificar algunas pasiones en algún acto voluntario de esos, aunque sea en un grado muy pequeño, tú no estás a camino de hacer todo lo que puedes para tu salvación. Por ejemplo, si es de tu costumbre gratificar tu envidia o tu mal espíritu contra cualquier uno de tus vecinos, aunque no sea más que hablar de sus verdaderas faltas con ese espíritu y con el deseo de rebajar su buen nombre, o si tú gratificas tu odio de tu vecino de cualquier manera indirectamente promoviendo cualquier cosa, sería para su desventaja, o solamente con el objetivo de que sea molestado y que no sirva. Si haces así, desde un mal espíritu contra él, en esto fallas en hacer todo lo que puedes para tu propia salvación. Entonces, si es de tu costumbre gratificar algún apetito desordenado sensual solamente ahora, y luego al obtener placer del pensar sobre el objeto de tu pasión, en esto fallas en hacer todo lo que puedes y lo que debes para tu salvación. Segunda indagación. Si hay o no ningún deber del que tú eres en un grado lícitamente negligente. ¿Hay alguna tarea de la adoración a Dios de la que tú te descuidas? No hay ningún medio designado del que tú no eres negligente. Lees las Escrituras todo lo que debes. Te molestas en examinar las Escrituras y entenderlas, y te beneficias al hacerlo como debes. Y sobre la oración. ¿Es de tu costumbre dar atención a la palabra? ¿Es de ello sinceramente tu objetivo y esfuerzo ocuparte en ello en absoluto? ¿O es de tu costumbre dejar algo de ello mientras duermes? Podemos determinar el volumen de aquellos que son dormilones en las reuniones, que no están a camino de hacer lo que pueden para la salvación. No hay ninguna tarea de justicia y equidad hacia tu vecino del que te descuidas. Haces tus deberes hacia tus hijos, de darte el trabajo como debes. No vives en algún grado de descuido en tus obligaciones de caridad. Haces bastante al comunicarte para el suministro de las necesidades de los demás como debes, así como puedes juzgar de las reglas del Evangelio en ese asunto. Haces lo que debes hasta donde puedes juzgar de tu deber informarte del camino a Sion, o pedir consejo y asesoramiento de personas adecuadas acerca del asunto de tu salvación. Te pones a considerar las grandes cosas de otro mundo, del poco tiempo que falta, de la muerte, el cielo y el infierno, de tus pecados, de tu necesidad por un Salvador. Realizas esas obligaciones tan a menudo como puedes juzgar que son requeridas por ti. Das suficiente parte de tu tiempo para gastarlo en esas obligaciones. Velas por tu propio corazón, para que impidas caer en pecado, y es de tu costumbre hacer estas cosas con el máximo esfuerzo posible, poner tus fuerzas en ellas para que puedas restringir la corrupción y para que puedas hacer tus obligaciones. Si tú te ocupas de todas las obligaciones mencionadas, aún así, si las realizas de una manera negligente y no con diligencia y esfuerzos vigorosos, tú no estás a camino de hacer todo lo que puedes. Tú no estás debajo de la necesidad de dar espacio a un espíritu perezoso apagado. Algunas personas se engañan a sí mismas, se lisonjean de que ellos hacen todo lo que pueden para la salvación a pesar de que están lejos de ser meticulosos en buscarla. Algunos hombres inventarán esta excusa de no estar convertidos,
que ellos hicieron todo lo que podían para que fuesen salvados, y así se absuelven de toda culpabilidad en este asunto, cuando de hecho ellos han estado lejos de hacer todo lo que pueden, que al mismo tiempo han estado terriblemente ocupados con la búsqueda del mundo, se han importado con el mundo mucho más de que con buscar la salvación, y han vivido de manera a gratificar muchas disposiciones malas en un grado u otro. Ellos no consideran lo que pueden hacer ni lo que harían si Dios los haría tener la voluntad por despertamientos exhaustivos. Algunos dicen que ellos han hecho lo que pudieron, y que no podrían hacer más sin que Dios los despierte, cuando la verdad es que ellos no tienen la voluntad de hacer nada más sin más despertares. Ellos no necesitan de despertares para hacerlos capaces, sino para que tengan la voluntad. Número 2. El uso es el de la convicción, para convencer pecadores de que Dios puede de manera justa negarles la salvación, y que ellos no han hecho lo que estaba en sus propios poderes hacer para sus salvaciones. Los hombres son propensos a justificarse y quitarse toda la culpa de sus propias miserias de ellos mismos, y cuando los pecadores están en alguna medida sensibles de la condición miserable en la que están fuera de Cristo, y están debajo de percepciones espantosas de la perdición, es difícil entender cómo es que esta miseria y peligro se debe a ellos mismos, y que la culpa de ello pertenece completamente a ellos. Es común que ellos se absuelvan con que no pueden convertirse a sí mismos, que aquello que es requerido para la salvación es algo que está fuera del poder de ellos, que es la obra de Dios y no del hombre. Ellos, por tanto, no ven cómo ellos son susceptibles de ser acusados. Si se les dice, qué locura monstruosa es no aceptar el cielo cuando les es ofrecido, y que corren y se sumergen de cabeza en el infierno. Ellos no entienden cómo es que son imputables por ello. Ellos dicen que no pueden convertirse a sí mismos. Pero ¿qué importa eso? Sea que puedas convertirte o no, ¿cómo puede ser eso una excusa cuando no has hecho lo que podrías hacer para que pudieses ser convertido? Aunque los hombres no puedan convertirse a sí mismos, aún así eres mandado y aconsejado por Dios a buscar la conversión, y dicho de qué manera deberías buscarla, y que eres mandado a hacer aquellas cosas que están en tu poder a fin de obtenerla. Y tú no has hecho esas cosas. Aquí toda excusa es completamente eliminada, y eres dejado sin excusas. ¿Qué puedes tener para responder cuando te sea exigido por qué no has hecho estas y aquellas cosas que Dios te ordenó que hagas para tu salvación, y aquellas cosas que tú tenías tanto en tu poder como estas y aquellas cosas que has hecho para tu beneficio mundano, o ventaja, o placer? Tú eres como el siervo perezoso mencionado en el capítulo 25 de Mateo, versículo 24, que vino cuando fue llamado a dar cuentas, y dijo a su señor, yo sé que usted es un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Su excusa fue la excusa que hombres perversos comúnmente dan, es decir, que su dueño era duro hacia sus siervos, y esperaba por más lucros y beneficios de sus siervos del que él había dado, más usura que de lo que de los talentos produciría. Pero eso no era excusa para no aprovechar el talento que tenía para hacer aquello que podía hacer, sacarle beneficio a lo que su dueño le dio, por los medios necesarios. Pero así que su dueño le dice aquello, él es condenado de su propia boca, viendo que razona que su dueño le exigiría su ganancia de él, y así como pretende, hasta con rigor. Él debería haber hecho todo lo que pudiera. Él debería haber aprovechado ese talento que tenía para que si él fuese un hombre tan duro como para cegar donde no sembró, sin duda que él habría esperado cegar donde sí sembró. Ya sea que Cristo te haya dado poder para convertirte o no, aún así, sin duda, eres completamente inexcusable por no hacer aquello para tu conversión que está en tu poder hacer. Aquí en esta consideración hay lo suficiente para siempre callar las bocas de todas las personas no convertidas, y demostrar que Dios puede de manera justa para siempre negarles la misericordia. ¿Dónde está la persona natural que puede decir que ha hecho lo que podía para la salvación? ¿Quién es aquel que no puede acusarse de negligencia lamentable por
por su preciosa alma. Si tú haces todo lo que puedes ahora, aún así no has hecho todo lo que podías en el pasado, y tu negligencia del pasado te rinde inexcusable. Dios manda y ordena que los hombres hagan lo máximo para sus salvaciones a todo tiempo. Todos sus tiempos les es dado para este propósito, para que en este respecto busquen y se aseguren de la felicidad en sus estados eternos. Y el que hagas todo lo que puedes ahora, si lo haces, no te excusa de tu negligencia del pasado. Dios puede de manera justa negarte la salvación por tu negligencia deliberada en el pasado. Si tú no has hecho todo lo que podías para tu salvación, aunque haya sido solo por un poco de tiempo, eso te rendiría sin excusa. Pero puedes confesar de haber sido grandemente negligente en este asunto. Sí, no solamente no has hecho lo que podías para tu salvación, sino que has hecho muchas cosas que podrías haber evitado en contra de tu salvación. Tú has hecho innumerables cosas, por lo que has puesto bloques en el camino de tu propia salvación, que no estabas bajo ninguna necesidad de hacer, y contra lo que fuiste advertido y dicho cuántas esas cosas tenderían a obstruir tu salvación. Si tú has hecho lo que podías para tu salvación, en todas las probabilidades, tú puedes haber sido convertido mucho tiempo atrás. Probablemente no hay ni un hombre o mujer aquí en esta asamblea, sino los que podrían haber sido convertidos antes de este momento, si hicieron todo lo que pudieron para la salvación. Tú deberías de dejar de ponerle la culpa a Dios por no haber sido convertido, y deberías tomarla para ti, siendo razonable de que Dios será completamente justo y recto, si Él para siempre se negase a darte su gracia transformadora. Fin de sermón. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Los primeros 6 versículos del capítulo consisten fundamentalmente